Muy buenas tardes y bienvenidos todos a esta nueva Open Class y vamos a tratar sobre el tema de los neuromitos, especialmente en el ámbito educativo, neuromitos en educación. Muchas gracias por la asistencia y aunque me imagino que muchos de ustedes ya me conocen, me presento. Soy Raquel García Gómez, doctora en psicología y neuropsicóloga y desempeño mi labor docente aquí en CUPE y luego también los aspectos clínicos e investigadores en la Universidad Complutense y en Centros Neurovitalia aquí en Madrid. Bueno, hecha esta breve presentación, que lo único que quiero que mostrar es mi formación en neuropsicología para que se entienda un poco la corriente de esta Open Class, pues pasamos directos a los puntos que vamos a tratar hoy. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un neuromito? ¿Cómo se origina? ¿De dónde viene? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esos mitos? Para entender luego también la gravedad o la trascendencia de los mismos. ¿Por qué proliferan? Este será el segundo de los apartados en los que haremos hincapié. ¿Por qué proliferan los neuromitos en educación? ¿No? Porque este ámbito es más propenso a esta serie de mitos o falsas creencias en torno a técnicas que carecen de evidencia, porque en el ámbito educativo. Bueno, pues vamos a ver ese caldo de cultivo en el que se están produciendo estos mitos y también, sobre todo, conocer cuáles son los principales neuromitos en educación. Toda esta parte está basada en una revisión sistemática que se publicó en este año 2021, ¿vale? O sea, recién sacado del horno. Si desean también les facilitaré este estudio para que lo puedan leer y estudiar en profundidad, porque me parece muy, muy interesante ver pues qué falsas creencias nos podemos encontrar en nuestro contexto y sobre todo estar prevenidos de cara a ellas. Y lo más importante, y es por eso que no quería dejar pasar este último apartado, las pseudociencias y cómo combatir estas pseudociencias que nacen de esos neuromitos o de ese desconocimiento, ¿no? en lo neuro, en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, sobre todo, cómo estar un poco entrenados para ser capaces de detectarlas, no caer en ellas y no promoverlas, ¿no? También, al fin y al cabo, si de esta Open Class, aunque tengamos un tiempo limitado, si podemos salir entrenados para detectar neuromitos y evitarlos, ya estamos empujándonos a funcionar de una manera más científica, de una manera más profesional, coherente y sobre todo justa y profesional con, en este caso, nuestros alumnos y alumnas, pero también en el ámbito clínico, por supuesto, con nuestros pacientes. Bueno, en cuanto al neuromito, tenemos la definición bueno, no la definición, sino por qué se originan. Un neuromito es un conocimiento, una concepción errónea en cuanto a una creencia, ya sea en base a una técnica, una herramienta de estudio o una información. Vale. En este sentido, ¿por qué se dan en educación? Bueno, por profundizar en el concepto de neuromito, cabe señalar que todo neuromito tiene una parte cierta que ha sido malinterpretada con el tiempo. Esta malinterpretación ha llevado a una creencia errónea, pero esa creencia tiene una parte de verdad, ¿no? Entonces, esa también es la dificultad de discernir en cuanto a lo certero de un neuromito, ¿no? Porque tiene cierta base, pero claro, si no profundizamos o si no somos conocedores de todo el ámbito científico en el que se desarrolla ese conocimiento, no vamos a poder discernir que solo parte de ese mito es cierto, también entendiendo de dónde viene cada uno de ellos. Bueno, ¿por qué proliferan y por qué en este ámbito? Bueno, desde luego, estar en la era de la comunicación hace que cualquier información prolifere de una manera mucho más rápida y como más contagiosa, ¿no? Y desde luego que también estemos en la era de lo neuro, donde la neurociencia avanza, donde también las diferentes ramas de la neurociencia están en auge, pues hace que exista más información disponible en torno a este conocimiento, ¿no?
Desde luego, también hemos venido atravesando un periodo en el que desde el aula se pretende incluir a la neurociencia en la didáctica del aula, en el conocimiento impartido, en las bases de no solo la formación del profesorado, sino también en las bases de la impartición de esas clases, puesto que hablamos sobre aprendizaje cuando hablamos sobre lo neuro, ¿no? Entonces, esto hace que desde la educación de pronto haya como girado la mirada hacia lo neuro, ¿no? Entonces, de pronto tenemos un montón de información que no sabemos cómo digerir o cómo manejar, viniendo como un tsunami hacia nuestro aula, ¿no? Y aquí el problema, que poca formación en neurociencia o en métodos de investigación hace que seamos incapaces de discriminar esa información, la certera de la no certera. Y recordemos que todo neuromito tiene una base, un componente, un origen cierto, un conocimiento real, con evidencia científica detrás, pero que ha sido malentendido, malinterpretado con el tiempo o generalizado, ¿no? A lo mejor es algo que es cierto, bueno o efectivo en un ámbito, pero no en otro. Entonces, esa generalización ha hecho que estemos aplicando una técnica que carece de evidencia como útil en un contexto determinado solo por el hecho de que fue exitoso en otro contexto. Entonces, esa generalización ha llevado a que estemos incurriendo en neuromitos en nuestro aula. Y ahora, perdón un momentito, vamos hacia atrás porque estaba presentándoles el origen, ¿no? de esta conferencia, la intención, sobre todo la importancia de entrenarnos a nosotros mismos como conocedores, personas que estamos prevenidas de esos neuromitos y que podemos separar el conocimiento válido del conocimiento pseudocientífico para, por lo tanto, tanto en nuestro aula como en la vida diaria, como a la hora de elegir una terapia o una técnica de impartición docente, vamos a tener un conocimiento suficiente para que este sea el adecuado y en base a una evidencia detrás. Entonces, como les decía, yo ahora voy a presentarles los 10 neuromitos más extendidos en educación. Tratar de desmontarlos, plantear de dónde viene su origen y a qué nos puede llevar este conocimiento erróneo. Porque en ocasiones pues, será una falsa creencia que se desmonta sin más, pero en casos más graves esto nos puede llevar a pseudoterapias que pueden suponer, o sea, estafa de dinero a las personas y bueno, el dinero pues se puede recuperar, pero a veces el tiempo cuando estamos hablando de alteraciones de neurodesarrollo es muy importante y eso quizás esos años de una intervención que consta de evidencia frente a una que carece de ella, pues sí son importantes a la hora de actuar, ¿no? Sobre todo si hablamos de primera infancia y educación o atención temprana. ¿Vale? Entonces, lo dicho, vamos a presentar esos 10 mitos más extendidos en la población y cómo hemos llegado a que sean estos 10, ¿no? Pues se han establecido cuestionarios presentados al cuerpo docente de diferentes escuelas y todo esto se recoge en aquella revisión sistemática publicada en este año 2021 que les comentaba y por supuesto les facilitaré si desean. Entonces pues vamos a comentar principalmente esos neuromitos más extendidos que luego cuando dejemos ese breve turno de preguntas, que también me gustaría que funcionase como modo coloquio, pues podemos plantear si conocemos alguno más o, bueno, sobre a lo mejor algún tipo de técnica muy extendida o muy de moda y bueno, qué evidencia tiene detrás. Que lo grave sobre todo es plantearlo como con evidencia cuando carece de ella, ¿no? O sea, eso es un fraude. Otra cosa es que planteemos una actividad por el mero disfrute de su realización, pero sin entender que eso tiene un objetivo más allá debido o en base a algo neurocientífico, ¿vale? Entendamos la diferencia. Sí, les compartiré el estudio ahora al finalizar, ¿vale? Para no salir de la presentación y demás, pero de hecho pensaba que lo había puesto en la bibliografía y finalmente no, así que se lo comparto o en el foro o individualmente. Bueno, en primer lugar, uno de los mitos extendidos es que el individuo aprende mejor cuando recibe información en su estilo de aprendizaje preferido, es decir, ciertos estilos de aprendizaje. ¿Cuál es la parte cierta en este neuromito? Pues la existencia de puntos fuertes o débiles en el individuo, los cuales debemos conocer
y de manera individual aplicar para cada uno de esos casos personalizados, ¿vale? Pero aquello de eso de estilos de aprendizaje como si fuese el horóscopo de cada alumno o alumna sería incorrecto, ¿no? Porque al final estaríamos generalizando, aunque en pequeños grupos. Por lo tanto, es importante sobre todo personalizar siempre tanto la docencia como la intervención clínica, como cualquier aspecto que suponga una, una intervención, individualizarla y personalizarla a las características de sobre quien estamos actuando. Esto desde luego sí va a suponer una mejora y en ello nos basamos, pero para esto tiene que existir una evaluación, una valoración previa, no una suposición, ¿no? Eso desde luego. Muchos saludos a todos los que se incorporan en este momento y bueno, bienvenidos, siempre bienvenidos, desde luego. Vamos con el segundo de los neuromitos más extendidos, que es el que habla de esa dominancia hemisférica, ¿no? Cerebro izquierdo, cerebro derecho. Disculpen que bebo agua. Antes de leer este estudio, yo consideraba que era uno de los neuromitos más extendidos, no solo esa dominancia izquierda o derecha, sino, por supuesto, el atribuir características específicas al cerebro izquierdo y al cerebro derecho, cuando esto no es así. Ambos están unidos por el cuerpo calloso y trabajan en perfecta coordinación. De hecho, estamos desechando ese modelo de hablar de áreas estancas en el cerebro para hablar del modelo del conectoma, ¿no? Donde trabajamos o funcionamos a nivel de red, ¿no? Por lo tanto, esto de, bueno, yo es que soy más creativo, soy muy cerebro derecho, no, yo es que soy más cerebro izquierdo porque soy analítico, nada tiene que ver con los hemisferios, ¿vale? Tenemos dos hemisferios, sí, tenemos funciones más lateralizadas hacia uno o hacia otro, por ejemplo, el lenguaje está más lateralizado en el hemisferio izquierdo, es decir, no es que estén las áreas, o sea, esas áreas concretas en ese espacio determinado, sino que las principales nodos o hubs de la red que implican lenguaje parecen estar lateralizados en hemisferio izquierdo en la mayoría de personas diestras, ¿vale? Por ejemplo, esa es la parte de verdad que crea este neuromito, ¿no? Y luego, pues, por no hablar de los miles de test disponibles en Internet y con una fiabilidad y psicométrica nula que analizan si somos cerebro izquierdo o cerebro derecho y poco menos que nos sacan un horóscopo en base a ello, ¿vale? Entonces, que a mí me hace gracia hacer ese test igual que si quiero conocer qué animal mitológico soy en base a estas preguntas, perfecto. Pero démosle, por favor, la misma fiabilidad y la misma validez, ¿vale? Porque no hay ciencia detrás de ello. Entonces, pues, sobre todo no mezclar, no querer tintar de algo con evidencia o validez científica cuando no la tiene, ¿vale? Y esto de cerebro izquierdo, cerebro derecho es muy importante porque es muy extendido, lo sigo viendo en trabajos que reviso, lo sigo viendo en ilustraciones, lo sigo viendo en páginas web, estos test de los que hablo, bueno, o por no hablar de charlas motivacionales o sea, oficiadas por personas que no tienen una base en neurociencia, que también promueven este tipo de, este neuromito en concreto, ¿vale? Entonces, pues en ese aspecto, en ese sentido, sí es cierto que tiene esa parte de verdad que comentábamos en cuanto a la lateralización de algunas de las funciones, pero claro, imaginémonos ese pobre cuerpo calloso que se dedica a la comunicación, ¿no? A esos tractos que unen uno y otro hemisferio, pues viendo su función totalmente echada por tierra cuando se considera como si tuviésemos dos cerebros que para nada. ¿Vale? Por lo tanto, pues ya digo, uno de los neuromitos más extendidos, este de cerebro derecho e izquierdo. Bueno, este neuromito habla sobre, leo, sesiones breves de ejercicio de coordinación pueden mejorar la integración de la función cerebral del hemisferio izquierdo y derecho. Esos movimientos cinestésicos que suponen una mejor coordinación del cerebro. Por supuesto, mucho se ha escrito, hablado y estudiado de la importancia, por un lado, del ejercicio físico de cara a la fijación de aprendizajes, es decir, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, puesto que si mejoramos nuestro sistema cardiovascular, también la irrigación cerebral va a ser mejor, por lo tanto, hay nada que discutir. El cerebro, o sea, el deporte es bueno para el cerebro, por lo tanto, esto supondrá también una mejoría en la fijación del conocimiento, pero de ahí
a establecer una serie de rutinas de movimiento que impliquen una mejor fijación del conocimiento, cuidado. O sea, obviamente aprendemos hábitos, aprendemos movimientos y podemos acompañar el conocimiento de una organización espacial, pero no como una rutina de entrenamiento que supongo que esos conocimientos se van a fijar por arte de magia, ¿vale? Por lo tanto, nuevamente, no confundamos o demos una explicación cuando no la tiene, que este ejercicio físico puede favorecer ese fijado de la información. Hay parte de verdad, ya digo, como en todo neuromito, si el problema es ese, o sea, el problema no es ese, el problema es cuando generalizamos o cuando extendemos o cuando damos como explicaciones muy simples, ¿no? A veces la ciencia no es simple, lo que pasa es que eso es aburrido, eso no vende, eso no tiene marketing. Lo complejo, bueno a veces, ¿no? El bueno a veces no vende, vende un siempre hace esto y va a funcionar, éxito asegurado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tenemos que ir desmontando un poco, ir trabajando desde la cautela y también sospechar de esos grandes cuestiones que sirven para todo o que haciendo esto ya se resuelve el problema o se fija el aprendizaje, ¿vale? Siempre, aunque hablaremos más en profundidad de cómo estar entrenados para evitar estos neuromitos, siempre esa puede ser lo simplista. Vamos a sospechar un poco de ello, ¿no? O sea, tenemos aquí un dicho que es quien algo quiere, algo le cuesta, y me parece muy acertado en según qué ocasiones, y quizás en este ejemplo me lo llevo a que lo simplista dudemos de ello, cuanto menos. Y desde luego, bueno, no quiero adelantarme, pero también busquemos nuestras propias fuentes de información y seamos nosotros los que filtren ese conocimiento, ¿no? Que no nos lo den todo explicado y demasiado sencillo. Pero bueno, esto de cara a los neuromitos y casi cualquier ámbito de la vida también, por supuesto. Vale, continuamos. Y los ejercicios que ensayan la coordinación de las habilidades de percepción motora pueden mejorar las habilidades de alfabetización. Nuevamente estamos en esas actividades donde parece que con ejercicios cinestésicos podemos mejorar el alfabetismo. Y no se conoce si esta es la variable, o sea, hay muchas variables en ese posible entrenamiento, en esa coordinación, en esas actividades que pueden ser las que incidan sobre una mejor alfabetización. No está demostrado que sea justo ese ensayo de esas habilidades de coordinación, por lo tanto, no podemos asegurarlo, podemos seguir investigando en base a ello o promoverlo en el aula, pero no en búsqueda de este resultado que no tiene ninguna evidencia científica. Quizás es la motivación, quizás es el trabajo en equipo, quizás es la puesta en marcha de la persona, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos gestionar esas variables, pero no limitando que una de ellas es la que está incidiendo sobre esa mejoría. Bueno, este realmente, o sea, lo presento como parte del estudio. Los niños están menos atentos después de consumir bebidas azucaradas y o bocadillos. Porque también mucho se ha escrito sobre el azúcar y los niños y su efecto sobre ellos. Entonces, parece que este no tiene esa base científica que se esperaría, pero desde luego no es conveniente que tomen azúcar en exceso igual que los adultos. Bueno, en cualquier caso, ningún tipo de alimento en exceso es adecuado ni conveniente. No por este motivo respecto a cómo influye sobre la atención, sino cómo influye pues, sobre la salud cardiovascular y demás. Al respecto, no he sido capaz de detectar el origen del neuromito. Entiendo que bueno, o sea, la proliferación de ciertos alimentos en los años 90 y demás, pues cambió un poco quizás la dieta de los niños y bueno, se empezó a asociar a unas determinadas conductas y demás. Pero ya digo que no he profundizado en el origen de este neuromito, pero sí, bueno, la importancia de tenerlo en cuenta y sobre todo nuevamente entrenarnos en detectar, identificar dónde quizás estamos incurriendo en prácticas erróneas o en creencias que están muy establecidas pero no demostradas. Vale. Ahora vamos con también alimentación. Se ha demostrado científicamente que los suplementos de ácidos grasos tienen un efecto positivo en el rendimiento académico.
También mucho se ha dicho sobre los omegas, ¿no? Estos oligoelementos que encontramos en el pescado, por ejemplo, y es muy apropiado que existan en la dieta. Lo dicho, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, entonces de esa creencia conocida podemos extrapolar a que es bueno para el rendimiento académico. Y esto podemos aún simplificarlo más aún, que tomando unos suplementos alimenticios vamos a memorizar mejor, por ejemplo. O sea, si vemos el hilo de asociaciones que hemos ido estableciendo, hemos partido de algo que es cierto, que para nuestro organismo los omegas vienen bien, nos hemos ido a un suplemento que ya no es lo mismo que la ingesta en la dieta, o sea, en los alimentos que tomamos de manera normal, y luego lo hemos también extrapolado a el efecto positivo en el rendimiento académico, en la memorización y en determinadas funciones cognitivas que ponemos en marcha en el aula en el momento de tomar la clase, ¿no? Entonces, por lo tanto, es muy importante no hacer esa simplificación, ¿no? Y sobre todo, pues aquí en este caso tenemos una industria detrás que puede tener intereses como son quienes desarrollan esos suplementos alimenticios, ¿no? Entonces, pues muy importante si lo estamos haciendo. O sea, no establecer esa correlación cuando no es tal, y cuidado si esto primero puede suponer una pérdida de dinero y luego quizás estamos dejando de tomar esos ácidos grasos en la dieta por tomarlos en suplementos, y eso sí es peligroso, ¿no? Porque estamos dejando de hacer algo que sí sabemos que es bueno para nuestro organismo por algo que quizás creemos que es sustitutivo y no lo es, ¿no? Por lo tanto, cuidado, o sea, porque lo que cuando seguimos cualquier pseudoterapia o cualquier mito, eh, si solo perdemos el tiempo, pues bueno, pero a lo mejor estamos perdiendo la oportunidad de hacer algo que sí tenga evidencia sobre unos resultados efectivos, o algo que por supuesto no nos cueste una millonada, ¿no? Entonces, cuidado para estar prevenidos ante esas situaciones. Continuamos. Y bueno, aquí hablamos de periodos críticos en la infancia, después de los cuales ciertas cosas ya no se pueden aprender. En este sentido, pues bueno, dicho así, o sea, sí es cierto que parece haber unas ventanas de aprendizaje, porque se ha demostrado que personas que durante su infancia fueron privadas de la correcta estimulación, pues luego no pudieron desarrollar algunas facultades como el lenguaje o alguna correcta motricidad. Pero esto es difícil estudiar. ¿Por qué? Porque no podemos aislar a una persona y ver qué ocurre a los años después, ¿no? Ver si ha desarrollado o no unos aprendizajes, porque ese estudio carecería de toda ética. Por lo tanto, pues son elucubraciones en base a casos de niños abandonados o niños que han sido criados sin estimulación, ¿vale? Entonces sí que nos hace suponer que existen ciertos periodos para los que algunas funciones es difícil que se puedan adquirir después. ¿Esto quiere decir que si no se aprende algo de los 0 a los 3 años no lo voy a aprender nunca? No. ¿Esto quiere decir que si no desarrollo unas funciones de los 0 a los 3 años no las voy a desarrollar a su máxima competencia nunca? No. Por lo tanto, o sea, hay correlaciones, estudios, evidencias que parece que vayan en la línea de unas teorías que pueden tener evidencia, pero la generalización a todas las funciones cognitivas, todas las edades y todos los ámbitos no es correcta en este caso. Este neuromito, solo usamos el 10% de nuestro cerebro, también hubiese dicho que era de los más conocidos, ¿no? De los más extendidos. Desde luego lo he visto muchísimo y lo he escuchado otro tantísimo, ¿no? Está más que desmontado y bueno, carece de evidencia. Creo, no sé si su origen es debido a, bueno, pues cuando se estudiaba a los grandes genios, pues considerar que sus cerebros eran mayores y por tanto de mayor capacidad, pero lo cierto es que nuestro cerebro, como un órgano más de nuestro cuerpo, es diferente en cada uno de nosotros y lo podemos desarrollar hasta unos u otros límites. Obviamente yo tengo la misma fisionomía, o sea, el mismo cuerpo, no fisionomía, que Usain Bolt, y no me verán corriendo, batiendo ningún tipo de récord. ¿Eso quiere decir que eso mi cuerpo al 20%? No.
¿Esto quiere decir que si entrenase podría desarrollarlo mucho más? Sí, pues igual que el cerebro. O sea, no seamos místicos con el cerebro. Entiendo que a lo mejor nos resta un poco de romanticismo el tratarlo como un órgano más o como algo semejante a lo que encontramos en el reino animal, pero es mucho más próximo a eso que algo místico, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de neurociencia. Luego, otra cuestión es ya temas más abstractos, más filosóficos de la persona, pero cuando hablamos del cerebro no olvidemos que es un órgano de nuestro cuerpo y que mi cuerpo no es igual que el de al lado, lo mismo ocurre con el cerebro y que yo puedo desarrollar mi cuerpo o dejarlo totalmente sedentario y va a tener unos efectos sobre el mismo, lo mismo ocurre con el cerebro, ¿vale? O sea, en ese sentido, por favor, este mito que me parece de los más extendidos, pues vamos a sobre todo desmontarlo y es que luego pues me voy nuevamente porque como creencia errónea no hace daño a nadie, pero luego cuando vemos que campañas de publicidad o campañas de marketing se basan en él para promover la compra de sus productos y demás, pues ahí ya estamos rozando el fraude, entonces tenemos que estar precavidos de cara a estas situaciones y bueno, saberlas detectar y evitar. Vale, seguimos con el siguiente. Ya digo, los hay más o menos conocidos. Desde luego, el anterior me parecía el número uno. Bueno, los niños deben adquirir su lengua materna antes de aprender una segunda lengua. Si no lo hacen, ninguno de los dos idiomas adquirirá por completo. Vale. Esto, su origen puede estar o sea, a tiempo atrás, personas bilingües, o sea, sobre todo niños, al principio parece que tienen, cuando su desempeño en ambas lenguas es temprano, pues estas dos lenguas compiten y parece que sea una dificultad, ¿no? Para ellos, confunden ambas lenguas, pero cuando adquieren un correcto desempeño en ambas lenguas, estas ya no se confunden y además el bilingüismo es un factor preventivo de cara a muchas alteraciones futuras que pueden padecer en el cerebro. Por lo tanto, puede que quizás esas observaciones tempranas en niños que en el ámbito educativo confundían ambas lenguas y así, puede que generase o sea, se generalizase a la creencia de que eso no iba a discurrir de manera adecuada en adelante, ¿no? O sea, que la dificultad de que esas lenguas tuviesen un correcto desempeño como el que solo aprende una y luego aprende otra, ¿no? Como si siempre fuesen a competir, nunca se fuesen a disociar en dos lenguas separadas donde ya no solo no compiten, sino que la persona las diferencia. Bueno, como vemos, esto no es así. Y por último, el efecto Mozart, que no sé si lo han escuchado, pero consiste en la exposición a los niños de unas determinadas, o sea, en el vientre uterino, la exposición a unas determinadas frecuencias, unos determinados sonidos, también propios de la música clásica, por esto viene este nombre de efecto Mozart, para su temprana estimulación y un mejor desarrollo del bebé. Claro, no hay base que demuestre esto y nuevamente lo dicho. Me parece adecuado y puede ser bastante relajante tanto para el bebé como para la madre la exposición a música clásica a unas determinadas frecuencias, pero esto no quiere decir que vaya a tener un mejor desarrollo el bebé y el problema es cuando alguien quiere lucrarse de esto pues a través de la venta de pistas de audio y así. Entonces, pues bueno, si nos gusta la música clásica, la queremos escuchar, o hay una determinada música que nos relaja y nos gusta ponérnosla en momentos del día, perfecto, pero con la intención de que nuestro bebé se desarrolle de mejor manera, no, porque a lo mejor estamos, lo dicho, no solo perdiendo el tiempo y el dinero, quizás el dinero si nos gusta, pues el tiempo no, pero puede que estemos dejando de hacer otras cosas que sí son útiles para el desarrollo de ese bebé. Por lo tanto, mucho cuidado con qué elegimos a la hora, sobre todo cuando solo hay una oportunidad, ¿no?, de hacer una cosa, pues qué elegimos a la hora o con qué conocimiento elegimos a la hora de seleccionar cuál es el tipo de intervención que nos interesa, tanto en el aula como en la posible clínica. Y ahora bien, pues vamos
Ya digo, estos neuromitos pueden desembocar en pseudociencias o en pseudoterapias cuando existe o sea, una venta ya comercial. Por lo tanto, ¿cómo las combatimos? ¿No? Como yo, porque no tengo otra opción que eh, tomar mis armas, y mis armas son el conocimiento. Entonces, bueno, como comentaba al inicio de la ponencia, ¿no? Con ese tsunami de información que estamos viendo en esta era, nos encontramos en la era de información y ya lo importante no es tener información, porque información tenemos muchísima y puedo comparar miles de sitios que todos me ofrecen la misma pseudoterapia y me va a parecer todo igual de bueno. La importancia es desarrollar el pensamiento crítico. ¿Qué me están vendiendo? ¿Qué me proponen? ¿Qué evidencia hay detrás? O sea, saber hacer las preguntas adecuadas que me lleven a una correcta elección. Yo como profesional, si quiero impartir un determinado conocimiento en mi aula desde una perspectiva determinada, ¿cómo yo escojo esa? Bueno, pues en primer lugar, que esté desarrollado por un profesional en el ámbito, que conste de evidencia, que yo cuente con las herramientas adecuadas para desarrollarlo. Olvidarnos de lo de que algo es bueno para todo, no, vamos a ser más particulares, más específicos, ¿vale? Bueno, sigo con estos puntos que quería señalar. La proliferación de terapias, igual que la proliferación de todo el conocimiento, hace que sea también difícil discriminar, ¿no? Parece que hay mucho de todo, mucho para muchas cosas. Entonces, pues ahí es importante también hacer una buena selección y lo dicho, a veces el filtrado de información pasa por saber hacer las preguntas correctas, ¿no? Saber trazar un camino adecuado en cuanto a dónde queremos llegar, ¿vale? Y luego, continuando en por qué proliferan estas pseudociencias, también, primero o sea, en cuanto a las pseudoterapias, hay personas que les gusta probarlo de todo, o sea, y ver cómo se sienten en unas, en otras, qué le aportan, qué demás. Entonces, bueno, es una elección personal y no están dejando de hacer otra cosa por invertir en ese tipo de técnica, ¿no? Pero también cuidado porque también hay personas que necesitan como esperanza, ¿no? Agarrarse a algo, o sea, buscar la mejoría, sobre todo en el ámbito educativo, es como, bueno, es que no hay manera, con esta persona no parece responder a estímulos, el aprendizaje es complicado, entonces, pues bueno, lo probamos todo. Cuidado, porque a lo mejor estamos haciendo algo que no sirve para nada y puede que no haga ningún mal, pero estamos quizás perdiendo ese tiempo en hacer algo que sí. Tiene utilidad. Y también, como les comentaba, pues a veces el marketing de lo científico es nulo, porque leerse 4 artículos científicos que están redactados de aquella manera, pues no resulta muy interesante, y en cambio un marketing muy agresivo, muy sencillo, muy simplista, pues desde luego parece mucho más apetecible, ¿no? Entonces, pues a veces también remangarse un poco la camisa y embarrarse en ese búsqueda de información quizás no tan interesante o no tan llamativa, pero mucho más seria y profesional, ¿no? Estoy leyendo el chat. Buenas tardes. Muchas pseudoterapias. Tendremos acceso a terapias con base científica a lo largo de la formación. Eh, bueno, por supuesto, todo lo que pasa por mis manos tiene base, o sea, tiene evidencia contrastada. O sea, si no, bueno, podemos hablar a nivel anecdótico o el a mí me funciona, pero sabiendo que queda en la mera anécdota. Bueno, seguimos con el cómo combatirlas y bueno, reflexionando bastante sobre qué tips nos pueden ayudar a combatir o detectar las pseudoterapias, aunque es complicado, o las pseudociencias, los neuromitos, porque claro, neuromitos, bueno, dudar de todo siempre está bien, ¿no? O sea, hacernos nosotros ese papel investigador. Pero claro, neuromitos, pues no, vale, podemos memorizar un listado enorme, pero es difícil, o sea, tenemos que tener una buena formación en neurociencia. Por eso ahí señalo profesionales bien formados, ¿no? O sea, al final, si yo conozco cómo funciona el sistema humano, cómo funciona el aprendizaje, cómo funciona el cerebro, es difícil que a mí me cuelen que el cerebro funciona al 10% y o sea, que a lo mejor me planteen una terapia que cuanto menos una terapia o una intervención educativa que cuanto menos no me suponga hacer una serie de preguntas, ¿no? Por supuesto, información contrastada. O sea, ya digo, a mí me funciona, es como, bueno, pero ¿por qué te funciona? A lo mejor eso funciona ese día porque hacía mucho sol. O
sea, hay 1000 variables que no controlamos. Entonces, a mí me funciona, cuidado. Profesionales formados, lo dicho, o sea, si nosotros tenemos un buen conocimiento en neurociencia, difícil que achaquen a causas neurocientíficas algo que no lo es y que a mí me la cuelen, ¿no? Segundas opiniones. Cuando nosotros no estamos formados en un ámbito concreto, pues vamos al profesional que sí lo está. Y si ese profesional no termina de convencerme, pues pregunto a 2 o 3 más para tener un poco una media, ¿no? Entonces, lo digo, no hay una receta exacta para combatir o luchar contra estas pseudociencias, porque a veces realmente podemos, o nosotros mismos, estar desempeñando una labor docente de una manera que de pronto vemos que carece de evidencia, o sea, pero al menos tener cierta profesionalidad en nuestra toma de decisiones. Y sobre todo, lo dicho, o sea, en casos delicados, ¿no? Donde quizás un alumnado específico que requiere una intervención concreta, la elección de esa intervención es importante porque el tiempo corre, ¿no? Porque si perdemos unos meses de una correcta estimulación puede que estemos perdiendo mucho. Entonces ahí es muy importante contar con la experiencia de otros. Y la experiencia de otros no es otra cosa que la evidencia científica, es de donde yo bebo para tomar una decisión, que no tiene que solo depender de mi experiencia o de mi opinión, sino que es la comunidad científica, ¿no? la que me impulsa en ese camino. Entonces ahí, sobre todo, fundamental. O sea, es como yo siempre digo, como bueno, a la hora del recreo, luego ya podemos, lo que a mí me guste, lo que a mí me parezca bien y demás, pero en intervenciones concretas, por favor, sí, profesionalidad, ¿vale? Y luego buscar lo específico. Buscar lo específico al final es lo que os decía, no nos creamos lo del todo esto es buenísimo, todo es bueno para todo. O una técnica, porque eso ocurre mucho, es lo que vengo comentando de la generalización, ¿no? A lo mejor algo es bueno para, no sé, un síntoma concreto en autismo y de pronto lo empezamos a utilizar en un síntoma concreto en TDAH, en un síntoma concreto en en X trastorno de la conducta. Pero vamos a ver, si esto es bueno aquí, o sea, ¿por qué de pronto, no? Es como el dicho de que si eres un martillo, verás el mundo como todo como clavos, ¿no? Porque si solo tengo una herramienta en mi caja de herramientas, pues claro, o sea, todo van a ser clavos para mí. Entonces, en ese sentido, buscar lo específico y dudar de algo que nos vende ser buenísimo para todo, porque no es así y sobre todo en una era en la que tenemos tratamientos, intervenciones, todo es súper específico, ¿no? Entonces, pues vamos a buscar eso. Y lo dicho, sobre todo, puesto que tenemos mucha información, saber discriminar dentro de ella. O sea, a clic de ratón podemos estar en millones de centros educativos, en millones de centros de terapia, tenemos acceso a miles de artículos científicos, entonces pues hagamos un uso razonable de ello y ya digo, pues es más tedioso y tiene menos marketing que del que nos vende la solución sencilla, pero es lo correcto y lo que de verdad tiene una evidencia detrás. Y con esto quería finalizar mi ponencia, no sin antes abrir este turno de preguntas en el que me gustaría, bueno, pues que hablemos de este tema y bueno, o cuestiones que puedan surgir dudas o técnicas sobre las que sospechemos o cómo, bueno, cada uno de vosotros, ya os tuteo, pues hace frente a estos posibles neuromitos. Bueno, y aquí que comentáis en el chat sobre las fake news, desde luego, o sea, igual que prolifera una noticia falsa a una velocidad increíble y con unos tintes de verdad que, pues hablando llanamente, nos la cuelan, pues cómo no, neuromitos, ¿no? Porque en neurociencia estamos mucho menos formados en general. Por lo tanto, pues vemos un poco el alcance o la gravedad del tema y bueno, como el mucha información, o sea, no siempre mucho es mejor. Y en este caso juega un poco en nuestra contra porque tenemos que discriminar dentro de toda esa información. Así que bueno, lo dicho, es el momento de establecer preguntas y abrimos el foro. Vale, Brain Gym. Sobre Brain Gym se ha hecho bastante. Entonces,
Hay algunos estudios en específico que, es decir, el brain gym que previene el envejecimiento y demás, no. Que entrenar algunas funciones es bueno para esas funciones, sí. Hay estudios muy concretos y a veces también en población concreta, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una aplicación que se trabajaba para niños con TDAH, ¿vale? Y sí se observaban una serie de mejoras, cambios a nivel cerebral, ¿vale? Entonces ahí sí, pero un estudio concreto que yo he desarrollado la aplicación, contrato un grupo de investigadores, desarrollamos el estudio, pongo a gente, evalúo a personas antes de empezar a entrenar con mi sistema, les pongo a entrenar X semanas y luego evalúo después y vemos resultados. Entonces, y eso está publicado y algunos sí tienen evidencia, todos no. Sigo, Raquel. Bueno, saludos a todos y muchísimas gracias por participar. Algunos de estos neuromitos tienen que ver con la baja recuperación de niños con autismo. Baja recuperación, o sea, nos referimos a la difícil intervención. O sea, no. Estos neuromitos, por un lado, están establecidos, o sea, como lo que es una desinformación que existe en la población en general. En autismo, pues bueno, también hay otros muchos mitos, como que las vacunas causan autismo, cuando no está para nada demostrado. O sea, las vacunas causan que haya menos enfermedades en la población. Es lo único demostrado en ese sentido. Y el autismo, pues de momento se desconocen las causas, y en cuanto a su intervención, pues bueno, o sea, es una intervención muy multidisciplinar, donde dentro del aula no solo trabaja el docente, también tenemos un PT, tenemos un equipo logopedia, neuropsicólogo, fisio, depende muchísimo el caso. Además, sabemos que de un caso de autismo a otro hay muchísima variabilidad, entonces pues hay que sí, o sea, he hecho mucho hincapié en individualizar y me reitero en ello. Una pregunta, cuando hablaste de los neuromitos acerca de la alimentación, los omega y el desempeño académico, mi pregunta es, ¿realmente sí existen bases científicas o estudios donde haya una relación entre estas dos variables? Pensemos un momento. Es que mucho se ha dicho, pero sobre los suplementos no hay tanta evidencia. Sobre los omegas que encontramos en el pescado azul, sí. Y sus ventajas, si no me equivoco, la memoria. Pero a nivel de suplementos, pues habría que ver un poco qué evidencia tiene cada uno, ¿no? O sea, a mí si la farmacéutica Bayer o, bueno, no sé si ellos desarrollan suplementos, X laboratorio que desarrolle esta suplementación, qué estudios ha hecho y qué ha concluido. Eso sería lo justo, ¿no? Lo semijusto, que algún laboratorio haya demostrado que esos suplementos son equivalentes a la ingesta en la dieta. Es que también, o sea, todos esos son aspectos nutricionales que se escapan. O sea, yo estoy hablando más de la metodología de investigación, ¿vale? Los aspectos nutricionales no son mi campo. Entonces eso, bueno, pues trazar esa correlación y luego generalizarla. Pues si el suplemento A es igual que el suplemento B, pues bueno, los estudios que han valido para el A valdrán para el B. Pero bueno, vale, sigo con Lina. Desde neuroplasticidad, podemos entonces pensar que una adecuada estimulación puede incluso mejorar las condiciones epigenéticas. Bueno, la epigenética sabemos que, o sea, depende mucho del ambiente, y si parece que un ambiente estimulante, pues promueva un mejor desarrollo, pero es el desarrollo, no tiene por qué ser la epigenética, ¿vale? O sea, si la genética son como las letras o las palabras con las que escribimos la receta de nosotros mismos, pues la epigenética son los puntos y las comas, ¿no? Entonces esto sí influye los factores ambientales, pero estamos hablando de factores ambientales, no que nuestra plasticidad cambie la epigenética, ¿no? O sea, hablamos de fuera adentro, no de dentro adentro. Vale, Catalina, el aprendizaje de un segundo idioma en adultos puede contribuir a la prevención del Alzheimer. Aquí sí que se ha escrito muchísimo. O sea, en bilingüismo, tanto materno, es decir, la persona que crece con dos lenguas maternas, como adquirido, ¿no? O sea, pues quien aprende una lengua a nivel nativo, pero ya después, ¿no? Habiendo adquirido en su infancia una sola lengua materna. Se ha escrito muchísimo, ¿no?
Y sí parece que no, o sea, que estas personas gozan de una mayor reserva cognitiva, ¿no? O sea, que si a lo mejor tengo una enfermedad neurodegenerativa latente, no desarrolle clínica hasta más adelante, ¿no? Y parece que, claro, ese switching, esa actividad de switching muy ejecutiva, muy frontal, que implica el cambiarnos de uno a otro idioma, pues es un fuerte entrenamiento para nuestro cerebro. Entonces, ya digo, se ha escrito mucho, habrá que ver de ese mucho cuánto, o sea, parece que era como, hace unos años también se promovía como la gran prevención del envejecimiento, ¿no? El bilingüismo, también el tocar instrumentos musicales y así. Bueno, sí parece que estas personas tengan ciertas ventajas. De ahí a pensar, vamos a aprender un segundo idioma para prevenir la neurodegeneración, no, estaríamos generalizando demasiado, ¿vale? Ángela, las lecturas de apoyo hablan de los beneficios de las herramientas tecnológicas como juegos en línea, pero a partir de qué edad es conveniente usarlas. Uf, eh, bueno, o sea, mientras no suponga una adicción, depende, es que tecnológico, o sea, pues si es una pantalla donde la persona está totalmente inactiva, solo observando lo que se le proyecta, no es una actividad adecuada a ninguna edad. Y lo interactivo, pues es que, o sea, casi a cualquier edad no habría... Ah, juegos en línea, perdón. Mm, es que aquí entramos un poco en el control parental, o sea, ya nos vamos un poco de lo cognitivo a otros aspectos psicosociales más complejos. Tampoco hay una edad como concreta, solo que bueno, juegos en línea pues es un poco complicado porque nunca sabemos quién está al otro lado. Muchas gracias a todos los que felicitáis por la charla. Voy con esta pregunta de Félix. Mi pregunta es si una alternativa para aprovechar en las neurociencias podría ser la divulgación científica. Desde luego, o sea, desde la parte de la neurociencia tenemos que aceptar que la ciencia tiene que llegar mejor al público, es muy aburrida, o sea, entonces pues claro, nos comen el terreno con charlas súper motivacionales. La divulgación me parece absoluta, hay muchísimos muy buenos divulgadores que están haciendo un gran trabajo en YouTube, en Twitter, en sus blogs, en Twitch, en TikTok. Pero a veces es difícil discriminar en lo neuro quien habla sabiendo, ¿no? Entonces, pues yo a veces simplemente me voy al perfil y el que no es neuropsicólogo, neurocientífico, neurólogo, psicólogo, dejo de escuchar porque qué formación tiene en neurociencia esa persona. ¿Por qué me está hablando de cerebro? Porque leyó una charla y nos creemos, o sea, nos vamos a lo místico del cerebro, no, no. O sea, yo ahí sí, cada profesional su ciencia, pues igual que yo no hablo de nutrición, que el de al lado no hable de neurociencia. Dicen que la inteligencia se hereda de la madre, ¿es cierto? No. A ver, por desgracia, no. No, no es así. El mito 7 sobre que si no es conocimiento, perdón, leo despacio. En el mito 7 sobre que si no se aprende cierto conocimiento en cierta edad, se dice que a los 3-4 años no se produce el lenguaje, difícilmente se logrará. Aquí estaríamos hablando de evaluar más bien algún posible trastorno si es que no se ha producido, aunque se haya hecho toda la estimulación del lenguaje. Vale. Como decía, o sea, este periodo crítico que sí parece, bueno, ya les he explicado la dificultad de establecer estos periodos críticos, puesto que los estudios carecerían de toda ética. Por lo tanto, tenemos que servirnos de lo que podemos observar en la naturaleza y extrapolar unas hipótesis y conclusiones, ¿no? Entonces, vale. Ante una primera infancia, un desarrollo infantil normal, es decir, o sea, con la estimulación adecuada, si no se ha producido intención comunicativa, si no ha aparecido ningún tipo de lenguaje hacia los 3 años, es una llamada, o sea, es una alerta, perdón, que no me salía la palabra, que ha de poner, o sea, esto ha de ponernos en alerta y desde luego acudir a profesionales para una correcta evaluación, ¿vale? Porque puede que algo esté ocurriendo que dificulte la aparición de ese lenguaje, ¿vale? No que por no estimulación no aparezca el lenguaje y luego no vaya a aparecer más adelante, ¿vale?
De hecho, muchos casos de autismo debutan de esta manera, ¿no? No hay intención comunicativa, no aparece lenguaje. No quiere decir que si no aparece lenguaje ya es autismo, no simplifiquemos ahí, ¿vale? Pero ya estaríamos hablando de una dificultad congénita y por la otra vía, la de la no estimulación, en un organismo que no presenta dificultades para la adquisición del lenguaje, por la no estimulación de este puede no aparecer, ¿vale? Serían como dos vías diferentes lo que estamos tratando. Ángela, Leo, ¿qué factible es que un niño escuche música mientras desarrolla actividades? ¿Factible? O sea, ¿posible? Perfecto, no hay problema. Incluso hay personas, en algunos casos TDAH se ponen auriculares y dicen trabajar mejor por la deprivación de otros estímulos. Es cierto que si un niño, Carlos, voy con Carlos, es cierto que si un niño se le enseña a leer, ¿se le puede atrofiar el cerebro? ¿A partir de qué edad se le puede enseñar? No, atrofiar de ninguna manera. O sea, empezará a establecer conexiones en base a ese nuevo aprendizaje y parecen estar preparados en torno, o sea, cuando ya van adquiriendo la relación grafema-fonema y demás, pues estaríamos hablando de en torno a unos 5 años, por ejemplo, ¿no? También es un aprendizaje jerárquico. Primero tengo que aprender algunas palabras y luego establecer la relación con sus grafemas. La segunda pregunta, ¿cuál es mejor método para enseñar a leer silos globales o el silábico? Bueno, depende, o sea, si el aprendizaje es que depende, porque hay algunos tipos de dislexia que es mejor con el global, pero ante ninguna dificultad pues puede ser silábico sin problema. Me encantó esta clase. Muchas gracias a todos los que me felicitáis y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bienvenidos siempre. Profe, estas conferencias, sí, quedan grabadas. Se las facilitaremos. Sería bueno leer libros sobre Jürgen Clary, habla sobre las neuroventas. Conozco un Jürgen, pero no estoy seguro. Me lo anoto. Muchísimas gracias por compartir y yo siempre dispuesta, soy muy curiosa, o sea, feliz de toda la información que ustedes me brinden. Voy con Pedro, ¿existe algún ejercicio? ¿Cómo se podría mejorar la concentración y también la captación de información al leer? Jürgen, ¿ves? Jürgen sí. ¿Y yo por qué he leído Jürgen? Porque creo que también da charlas motivacionales, sí. No, o sea, no estoy ahora mismo capacitada para recomendarle. O sea, todo lo que sea motivador está muy bien. Pero bueno, cuidado con la autoayuda también. Vale, ejercicios de concentración al leer. Bueno, ahí, o sea, más que ejercicios concretos, o sea, hay mucha actividad frontal, ¿no? Del estar enfocando todo el rato la atención a la lectura. Obviamente que el contexto sea agradable para eliminar estímulos que nos puedan distraer sería también un punto interesante. Mucho momento presente también, que el mindfulness promulga eso, pero o sea, sería difícil dar una receta. Millones de gracias. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Voy con esta consulta de María Graciela. Población de niños que sufre de privación socioambiental en los primeros 5 años de vida pueden recuperarse con una adecuada estimulación. Sí, o sea, puede que presenten algún tipo de secuelas. O sea, secuelas no quiere decir que le vayamos a diferenciar de un niño que no sufrió esta deprivación en esos años, pero que quizás no se desarrollen al máximo de su potencial. Puede ser. Pero quizás, o sea, o en ocasiones son alteraciones más de conducta las que suelen presentar, depende cómo es el tipo de deprivación o si existe algún tipo de maltrato. O sea, es difícil concretar sin conocer todo el caso, pero sí se puede mejorar. Vamos con Enrique. Conozco un amigo que cuando estudiaba en la escuela, para un examen, colocaba música a alto volumen y lograba entender y concentrarse. Sí, bueno, es como el ejemplo que les ponía para TDAH, esa deprivación de estímulos, y bueno, puede tener su sentido. Muchísimas gracias o sea, gracias os doy a vosotros por vuestra presencia, por vuestra atención. O sea, encantada de saludaros, de tenerlos aquí, de que podamos haber compartido este momento, porque me encanta también ver un poco las inquietudes, ¿no? Y también a mí al menos me estimula para continuar y preparar
con mayor ganas ir buscando ya el tema de la siguiente Open Class, porque creo que me apetece estar como muy conectada con vuestros intereses y sobre todo con la actualidad, ¿vale? Nada, están invitados por supuesto a siguientes conferencias. Continúo con esta pregunta de Gaby. En el caso de la pandemia, ¿se encuentran haciendo estudios acerca de las habilidades socioemocionales en la infancia? Pues yo, o sea, he leído cosillas, luego dejé de leer porque ya o sea, estoy un poco aburrida de este tema tantos años, ¿no? Pero bueno, se ha hablado mucho sobre todo del aspecto psicológico, ¿no? O sea, como los niveles no, las estrategias de afrontamiento de las personas y así. Siempre pueden, o sea, yo cuando quiero buscar artículos científicos, busco en una base de datos que se llama Scopus. También tenemos PubMed, Public, no, Publicaciones Médicas, PubMed, ¿vale? Perdón. Y luego tenemos también, si no, Google Académico, ¿vale? Ahí no son todos artículos científicos, hay un poquito de mezcla, algunos libros, otro tipo de publicaciones, trabajos fin de máster, pero bueno, son herramientas que nos pueden un poco alejar de lo que es el blog de un divulgador que no es ducho en la ciencia, ¿vale? Entonces, pues yo les recomiendo también esta estrategia, ¿no? Es decir, o sea, ¿afecta el llevar mascarillas al desarrollo emocional de los niños porque no leen la cara? Oye, pues ¿qué se está escribiendo sobre el tema? Y podemos buscar con palabras clave y ver qué se está investigando con el tema. Respecto a la pandemia, y ya digo que se está publicando bastante, a mí me aburre un poco el tema porque llevamos mucho tiempo con lo mismo. O sea, me aburre excepto cuando he necesitado para algo concreto profundizar en ello, ¿vale? Pero sí que hay bastantes cosas. Se me ha escapado una pregunta. En Milene hay estudios que dicen que los niños institucionalizados generan un desarrollo diferente a los niños dentro de un contexto familiar. Pues lo desconozco, pero es verdad que el homeschooling también, o sea, también cuando se pone algo de moda a veces encontramos con mucha evidencia a favor. Lo desconozco, desde luego estar entre iguales es ventajoso para los niños, si tienen esta posibilidad en casa, pues bien, pero desconozco, o sea, se me ocurren a mí, pero es mi opinión, pros y contras, pero no tengo el conocimiento científico. Vale, Ángela, ¿es malo que un niño que tiene menos de 3 años vea vídeos desde el celular? No hay que hacer abuso, ¿vale? Entonces, tanto en cuanto se maneje ese no abuso, malo en sí no tendría por qué serlo. O sea, menos que, o sea, aquí tendríamos que hablar con un oculista, ¿no? Que también diese su visión de si esto afecta a la visión de los peques. Yo ahí lo desconozco, o sea, no lo recomendaría, pero tampoco decir que es malo sin saberlo. Y Fabi, ¿me podría, el Neuromito 1 de antemano, gracias, si me puede repetir por fin? Y, y bueno, pues nuevamente, muchísimas gracias, Carlos. Si mi niño tiene 2 años, está solo en casa, sería mejor ingresarlo a un lugar donde haya niños de la misma edad. ¿Acá solo está con la cuidadora? Sí. O sea, los niños es importante que se desarrollen en el aspecto psicosocial y esto lo hacen con iguales, ¿no? No es la misma forma que nosotros nos relacionamos con un niño, por mucho que juguemos con él, que él entre iguales, ¿no? Donde los roles son diferentes, ¿no? Si yo estoy con un niño, yo mando, o sea, y él obedece, yo le cuido y él es cuidado, ¿no? Entonces, entre iguales esos roles se dinamizan y mantienen otro lenguaje, entonces sí es importante que ese desarrollo se dé entre iguales, ya sea a nivel de aula, ya sea a nivel de primos, entonces, o sea, familiares, quiero decir. Entonces, bueno, así como consejo un poco general, que ya digo, luego no me gusta ser más específica, ¿vale? No un consejo que nos sirva para todos sin conocer en profundidad, pero bueno, me aventuro porque estamos en confianza y entienden mi punto. Así que bueno, pues maravillosa, maravillosa ponencia, es estupendo estar con ustedes aquí. Vamos con la última pregunta. Hay estudios que dicen que la pantalla en exceso hace que el cerebro segregue mucha adrenalina y cortisol. No, 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 no. No, oh, no tiene por qué.
o sea, no, a veces eso, oímos neurotransmisores y no, pero no tiene por qué. O sea, o bueno, pásenme los estudios y echamos un vistacillo. ¿Y qué opina del traslado de conocimiento de la neurociencia a la educación emocional como entrenamiento y autorregulación con emoticones? No entiendo muy bien, pero me parece muy importante trabajar en autorregulación, gestión emocional, control de impulsos y demás desde tempranas edades, a veces simplemente desde la educación, o sea, psicoeducación, y a veces también pues, formación en estrategias y herramientas. Y si eso lo hacemos desde la escuela, pues de mayores nos ahorraremos mucho dinero en terapia. Entonces, me parece que es interesante, o sea, no solo conocer la gramática de nuestra lengua, sino también nuestras emociones y el funcionamiento de las mismas desde pequeños. Pero bueno, poco a poco lo iremos metiendo en educación, pues al final para educar o criar adultos adaptativos y funcionales, ¿no? Entonces, bueno, eso como opinión personal que, bueno, que me permito el verterla en este espacio. Y lo dicho, pues muchísimas gracias por la asistencia, un placer siempre. Encantada de saludarles a todos y bueno, a la disposición siempre que puedan necesitar cualquier cuestión o surjan dudas que yo pueda resolver. Siempre encantada de ayudarles.